Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura llena de sorpresas y revelaciones. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes turcos más aclamados, ese hombre que nos roba el aliento con cada mirada y nos enamora con cada personaje, Can Yaman. Pero no solo a él, hoy la lupa estará puesta en una figura fundamental en su vida, en la mujer que lo ha visto crecer, que ha sostenido sus sueños y que ha sido su roca inquebrantable, su mamá, Gulden Yaman. Gulden Yaman, una mujer que como buena madre leona, ha estado al lado de su hijo en cada paso de su camino al éxito, apoyándolo, aconsejándolo y brindándole el amor incondicional que solo una madre puede dar. Pero no solo eso, porque resulta que Gulden tiene un secreto, algo que ha mantenido bastante reservado hasta ahora, una faceta de su vida que pocos conocen y que la hace aún más admirable. Vamos a descubrir cómo vive la mamá de Can Yaman, cuáles son sus pasiones, sus sueños y por supuesto, cuál es ese secreto que ha capturado nuestra atención y nos ha llevado a investigar a fondo para traerles toda la información jugosa. Antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos y reveladores, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta el contenido sobre celebridades, estilo de vida, viajes, moda, belleza y por supuesto chismecitos jugosos, este es su lugar. Aquí siempre encontrarán información fresca, entretenida y con ese toque de picardía que tanto nos gusta. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos información interesante, entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y empecemos. Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y de la cultura turca en general. Su carisma magnético, su talento innegable y su físico imponente lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados y admirados del momento. Pero detrás de este hombre exitoso, de este ícono de la televisión, hay una figura clave, una presencia constante y un apoyo incondicional, su madre, Gulden Yaman. Gulden ha sido un pilar fundamental en la vida de Can, brindándole amor, apoyo incondicional y guiándolo en su carrera. Siempre se ha mantenido un tanto alejada de los reflectores, prefiriendo un perfil bajo y discreto, pero su influencia en la vida de su hijo es innegable. Ella ha sido su consejera, su confidente y su mayor fan. Lo ha acompañado en sus viajes, lo ha apoyado en sus decisiones y lo ha animado a perseguir sus sueños. Su presencia ha sido una constante en la vida de Can, brindándole la seguridad y la confianza que necesita para triunfar. Y es precisamente ese perfil bajo el que ha hecho que su vida sea un tanto misteriosa para el público. Siempre nos preguntamos, ¿cómo es la vida de la mamá de una estrella tan grande? ¿Cómo maneja la fama repentina de su hijo? ¿Cómo se siente al ver a su hijo convertido en un ídolo mundial? ¿Cuáles son sus pasiones y hobbies? ¿A qué dedica su tiempo libre? Pues bien, después de investigar un poco, de hablar con personas cercanas a la familia y de recolectar información de diversas fuentes, les traigo algunos detalles fascinantes sobre la vida de Gulden Yaman, detalles que seguramente los sorprenderán y los harán admirar aún más a esta increíble mujer. Primero, vamos a hablar de su relación con Can. Como ya mencioné, es una relación muy cercana, llena de amor, respeto y apoyo mutuo. Can siempre ha expresado su gratitud hacia su madre, reconociendo el papel crucial que ella ha jugado en su éxito. Se sabe que hablan con frecuencia, a veces varias veces al día, y que Gulden lo aconseja en decisiones importantes, tanto a nivel profesional como personal. Can valora mucho la opinión de su madre y confía plenamente en su criterio. Aunque Can vive y trabaja en diferentes lugares del mundo, siempre encuentra tiempo para visitar a su madre y pasar tiempo con ella. Se sabe que le gusta sorprenderla con visitas inesperadas y que disfrutan mucho de su tiempo juntos, charlando, riendo y recordando anécdotas del pasado. Es una relación que refleja el amor y el respeto profundo que existe entre una madre y un hijo, una relación que ha resistido la prueba del tiempo y la distancia. Pero Gulden no solo se define por ser la mamá de Can Yaman. Ella es una mujer con intereses y pasiones propias, una mujer que ha sabido construir una vida plena y satisfactoria al margen de la fama de su hijo. Se sabe que le encanta viajar y explorar nuevas culturas. Ha acompañado a Can en algunos de sus viajes de trabajo, aprovechando para conocer diferentes países y disfrutar de la gastronomía local. Le gusta
Visitar museos, recorrer ciudades antiguas y sumergirse en la cultura de cada lugar que visita. También es una apasionada del arte y la cultura. Le gusta visitar museos, galerías de arte y asistir a espectáculos culturales, como conciertos, obras de teatro y ballet. Se sabe que es una gran admiradora de la música clásica y que disfruta mucho de escuchar ópera. Además, le gusta leer y está siempre al tanto de las últimas novedades literarias. Ahora, hablemos del famoso secreto. Durante mucho tiempo se ha rumorado que Gulden tiene una pasión oculta, algo que la hace brillar con luz propia más allá de su rol como madre de una celebridad. Algo que la define como individuo y que la llena de alegría y satisfacción. Y después de investigar a fondo, de seguir pistas y de hablar con fuentes confiables, lo descubrimos. El secreto de Gulden Yaman es su amor por la pintura. Sí, así como lo oyen. Gulden es una artista en secreto, una pintora talentosa y apasionada. No se dedica a ello profesionalmente ni busca reconocimiento público, pero la pintura es su gran pasión, su refugio, su terapia y su forma de expresión. Le encanta pintar paisajes, retratos y bodegones. Sus obras son coloridas, llenas de vida y reflejan su sensibilidad, su creatividad y su visión única del mundo. Aunque no las expone públicamente, comparte algunas de sus creaciones con amigos y familiares, quienes quedan maravillados con su talento y la animan a mostrar su arte al mundo. Al parecer, Gulden empezó a pintar hace algunos años, como una forma de relajarse y desconectarse del estrés de la vida cotidiana. Buscaba una actividad que le permitiera liberar su mente, expresar sus emociones y conectar con su lado creativo. Poco a poco fue perfeccionando su técnica, experimentando con diferentes estilos y desarrollando su propio lenguaje artístico. La pintura se convirtió en una parte importante de su vida, una forma de conectar con su interior, de encontrar paz y de expresar su individualidad. Imaginemos a Gulden en su taller, rodeada de lienzos, pinceles, pinturas y un sinfín de colores. La luz entrando por la ventana ilumina su rostro mientras trabaja en una nueva obra. Se concentra en cada detalle, mezclando colores, creando texturas y dando vida a sus ideas. Se olvida del mundo exterior y se sumerge en un universo de creatividad y expresión. Es un momento de paz y tranquilidad, un espacio donde puede ser ella misma, sin presiones ni expectativas, y dejar volar su imaginación. Esta faceta artística de Gulden Yaman nos muestra una dimensión diferente de su personalidad. Nos revela una mujer creativa, sensible, intuitiva y con una gran pasión por el arte. Nos demuestra que detrás de la figura pública de la mamá de Can Yaman, hay una persona completa con sueños, aspiraciones y un talento oculto que merece ser reconocido. Nos enseña que todos tenemos un potencial creativo que podemos desarrollar y que nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones. Y no solo eso, porque esta pasión por la pintura también ha influenciado a Can. Él mismo ha declarado en varias ocasiones que admira la creatividad y el talento de su madre. Incluso ha compartido algunas de sus obras en sus redes sociales, mostrando su orgullo y apoyo. Se sabe que Can también tiene un lado artístico, y que le gusta dibujar y pintar en su tiempo libre. Quizás esa vena artística la heredó de su madre, o quizás fue inspirada por su ejemplo y su pasión. Además de la pintura, Gulden también se dedica a actividades filantrópicas. Apoya a diversas organizaciones benéficas que trabajan en áreas como la educación, la salud y el bienestar infantil. Es una persona solidaria y comprometida con ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables. Utiliza su influencia y su posición para crear conciencia sobre temas importantes y para apoyar a quienes más lo necesitan. Participa en campañas de recaudación de fondos, visita hospitales y orfanatos, y dona parte de sus ingresos a causas benéficas. Su compromiso con la filantropía es otro aspecto admirable de su personalidad. Demuestra que es una persona con un gran corazón y una profunda preocupación por el bienestar de los demás. Su labor filantrópica es un ejemplo a seguir y una inspiración para todos. Nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea, y que el mundo necesita más personas como ella. Volviendo a su vida cotidiana, Gulden disfruta de una vida tranquila y discreta. Le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, disfrutar de la naturaleza y practicar actividades que le permitan relajarse y desconectarse del estrés. Se mantiene activa y saludable, cuidando su alimentación y haciendo ejercicio regularmente. Le gusta caminar, practicar yoga y meditar. Es una mujer que se preocupa por su bienestar físico y mental y que busca un equilibrio en su vida.
A pesar de la fama de su hijo, Guldem se mantiene humilde y cercana a sus raíces. No se deja llevar por el glamour y la superficialidad del mundo del espectáculo. Sigue siendo la misma persona sencilla, amable y generosa que siempre ha sido. Su humildad y su autenticidad son cualidades que la hacen aún más admirable y que la convierten en un ejemplo a seguir. Entonces, ¿cómo vive la mamá de Can Yaman? Vive una vida plena, llena de pasión, creatividad, amor y compromiso social. Es una mujer con intereses propios, un talento oculto y un gran corazón. Su vida no se define solo por ser la madre de una celebridad, sino por ser una persona completa, con sueños, aspiraciones y un profundo sentido de la responsabilidad social. Su historia nos inspira a seguir nuestros sueños, a cultivar nuestra creatividad y a utilizar nuestra influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, hemos descubierto que Guldem Yaman es mucho más que la mamá de Can Yaman. Es una mujer con una vida rica y fascinante, llena de pasión por el arte, compromiso social y una gran conexión con su hijo. Su historia nos inspira a seguir nuestros sueños, a cultivar nuestra creatividad y a utilizar nuestra influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Nos muestra que detrás de cada celebridad, hay una familia que los apoya y los ama incondicionalmente. Y en el caso de Can Yaman, su madre Guldem es un pilar fundamental en su vida y en su carrera. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir el secreto más íntimo de Guldem Yaman y conocer un poco más sobre su vida. Me parece fascinante cómo una persona que se mantiene alejada de los focos puede tener una vida tan interesante y llena de pasión. Creo que su historia es un ejemplo de que la felicidad y la realización personal no dependen de la fama o el reconocimiento público, sino de cultivar nuestros intereses, de seguir nuestras pasiones y de conectar con nuestro lado creativo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y preparando este contenido. Recuerden que siempre estoy buscando temas interesantes para traerles, así que no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo. ¿Les sorprendió el secreto de Guldem? ¿Qué opinan de su pasión por la pintura? ¿Conocían su labor filantrópica? ¿Qué otros aspectos de su vida les gustaría conocer? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.